La presente unidad didáctica muestra un panorama general resumido de diversos aspectos de la contaminación marina, empezando por algunas definiciones básicas que son necesarias para comprender el lenguaje técnico utilizado en la unidad, una breve descripción de las principales características del medio marino y la descripción de las principales fuentes de contaminación. Una de las particularidades más importantes del medio marino es la alta capacidad de dilución que tiene el agua, debido al alto volumen en comparación con la del vertido. Aún así, su capacidad de dilución dependerá también de otros factores, como el tipo de contaminante, las corrientes y la distancia a la costa. Otras características del medio marino son la alta tasa de oxigenación, un alto poder bactericida, el hidrodinamismo, que favorece la dilución del contaminante y su dispersión, y por último, el poder de concentración que se produce a lo largo de las cadenas tróficas, pudiendo haber efectos bioacumulativos de contaminantes, por ejemplo, animales filtradores en aguas contaminadas. La contaminación del medio marino queda definida en el texto de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, como la introducción por parte del hombre, directa o indirectamente, de sustancias o energía en el medio marino y sus estuarios, que produce o puede producir efectos nocivos y daños a los recursos vivos y a la vida marina, peligros para la salud humana, obstrucción a las actividades marítimas, incluidas la pesca y otros usos legítimos del mar, deterioro de la calidad del agua de mar para su uso seguro y deterioro de los lugares de recreo. Una emisión se define como la expulsión a la atmósfera, al agua o al suelo de sustancias, vibraciones, calor o ruido procedentes de forma directa o indirecta de fuentes puntuales o difusas de una instalación. Un vertido es la evacuación deliberada al mar de desechos, ya sea desde tierra o desde buques, aeronaves u otras construcciones en el medio marino. También se considera vertido todo hundimiento deliberado en el mar, ya sea de buques, aeronaves u otras construcciones en el medio marino. Es importante conocer algunos conceptos sobre las sustancias contaminantes, ya que tienen diversas características, tipos y efectos. En general las podemos distinguir según su toxicidad, que implican alteraciones de la salud, tanto a los humanos como a organismos, la persistencia, que es la mayor o menor facilidad que presenta una sustancia para que se degrade, y por último, algunas sustancias contaminantes pueden penetrar en un organismo vivo y permanecer inalteradas durante largo tiempo, con lo que su toxicidad aumenta y puede acumularse a lo largo de las cadenas tróficas marinas. Es lo que se llama biopersistencia. Los contaminantes orgánicos persistentes son un grupo de sustancias químicas orgánicas que son sumamente tóxicas y perdurables en el medio ambiente. Se pueden desplazar a grandes distancias, distribuir ampliamente por medio de procesos naturales y acumular en los tejidos grasos de los organismos vivos. Se usan como pesticidas y en la industria. Son contaminantes que tienen una elevada capacidad para producir efectos perjudiciales a concentraciones muy bajas. Los hidrocarburos aromáticos policíclicos se utilizan en la industria del aluminio o en la producción de coque. Son sustancias con baja solubilidad en el agua y tienen facilidad para acumularse en los tejidos grasos, por lo que favorece la bioacumulación. Los PCBs se caracterizan por su baja inflamabilidad y por ser un buen conductor del calor, por lo que es muy utilizado en la industria para la fabricación de transformadores o conductores de circuitos. Los PCBs tienen una baja solubilidad en el agua, por lo que tienen tendencia a absorberse en partículas y sedimentos. El término plaguicida es una palabra compuesta que comprende todos los productos químicos utilizados para destruir las plagas o controlarlas. En general, estas sustancias llegan al mar por escorrentía y su concentración en el agua de mar suele ser baja, aunque tiene efectos ecológicos importantes como son la bioconcentración y la bioampliación. Las mayores concentraciones se producen en zonas costeras, debido a vertidos producidos por la industria metalúrgica, explotaciones mineras o dragados. La toxicidad depende del tipo de elemento y del tipo de combinación química en la que intervienen los metales. Algunos ejemplos de esta toxicidad es la acumulación en las branquias o epitelio intestinal, como ocurre con el bogavante, que puede concentrar 10.000 veces el zinc presente en el agua circundante o el mercurio. Se ha estudiado además que tiene una vida media en el cuerpo humano de 70 días y se han detectado frecuentemente en grandes concentraciones, tanto en peces depredadores de edad adulta como en atunes o peces espada.
La contaminación radiactiva es la causada por la diseminación de material radiactivo en el medio ambiente. Dos de los contaminantes más perjudiciales para los seres vivos son el uranio enriquecido y el plutonio. El uranio enriquecido se origina en instalaciones médicas y de investigación, reactores nucleares, en la munición blindada, en submarinos y en satélites artificiales, mientras que el plutonio es una sustancia muy tóxica para el hombre y el medio ambiente porque permanece contaminándolo decenas de miles de años. Los dos principales tipos de vertidos radiactivos de origen industrial son los producidos por centrales nucleares productoras de energía térmica y vertidos de fábricas de tratamiento de combustibles irradiados. Los efectos que produce sobre las especies marinas dependen de la irradiación recibida y el tiempo de exposición a la radiación. En general, estos efectos actúan sobre el material genético de los organismos vivos, produciendo alteraciones somáticas y genéticas. La enorme distancia entre los centros de producción y de consumo obliga a su transporte por mar. Se calcula que cada día cerca de 6.000 buques portadores de petróleo están surcando los mares de nuestro planeta, llevando consigo 1.250 millones de toneladas de crudo. Los orígenes de la contaminación marina provienen en general de la limpieza de sentinas de barcos, por accidentes o naufragios, durante la explotación o exploración del petróleo en el mar, y por vertidos terrestres a través de ríos o emisarios costeros. Los efectos sobre los organismos son la contaminación directa, por ejemplo su adherencia a las plumas de aves, la alteración de la circulación de los gases en el agua, principalmente del oxígeno, y el envenenamiento de la fauna marina. Contaminación por sustancias tensoactivas. Las sustancias tensoactivas son las que contienen cierto tipo de detergentes y que están caracterizados por su capacidad para mojarse, hacer espuma, emulsionar y solubilizar. Las formas de llegar al mar de los agentes tensoactivos son simples: por los ríos costeros, por las redes de alcantarillado y directamente cuando se utilizan como disolventes en la lucha contra las mareas negras. Afectan a las funciones metabólicas, hormonales y reproductivas de muchos organismos. La contaminación térmica se define como el sobrecalentamiento del agua de mar, resultado de su paso por circuitos de refrigeración de instalaciones industriales. El aumento de la temperatura hace que la densidad del agua disminuya, y por lo tanto la mezcla del efluente con las aguas del medio receptor es más difícil cuanto más frías son estas. Los efectos varían dependiendo del tipo de especie y la distancia al foco emisor del vertido. En el plancton puede producir un aumento del fitoplancton, aumentando el peligro de marea roja, debido a sinergias producidas por la conjunción con la contaminación de tipo orgánico, zonas con poca circulación y aportes de aguas dulces. En el bentos, que son los organismos que viven sobre el fondo, pueden producir el aumento de la presencia de especies termófilas. A escala mundial, las aguas residuales siguen siendo por volumen la principal fuente de contaminación del medio marino, aumentando las descargas de aguas residuales costeras de manera considerable en los 3 últimos decenios. En este tipo de aguas se incluyen hongos, levaduras, bacterias, virus o restos de productos farmacéuticos, llegando al mar por una mala o nula depuración de las aguas. Las aguas residuales urbanas se pueden diferenciar según los diferentes vertidos que las componen, pudiendo ser aguas domiciliarias, aguas negras, aguas de limpieza pública y riego o aguas pluviales. La mejor solución para evitar la contaminación por microorganismos con origen en los vertidos urbanos es la depuración de las aguas residuales mediante los llamados EDAR, cuyas iniciales significan Estación Depuradora de Aguas Residuales. Estos tratamientos pueden ser el tratamiento primario, cuya principal acción es el filtrado de sólidos, el tratamiento secundario, con producción de microorganismos aerobios y decantación de fangos, y el tratamiento terciario, con la eliminación bacteriana, tratamiento por ultravioleta, sulfato de aluminio y correctores de pH. Lo recomendable para una perfecta depuración de las aguas es la aplicación de los 3 tratamientos, aunque esto no se produce en muchos casos. En algunas ocasiones, las aguas residuales mal depuradas pueden producir la eutrofización de las aguas. Esto ocurre cuando hay un aporte excesivo de nutrientes a un ecosistema acuático. Un problema añadido es qué hacer con las aguas depuradas. La mejor y más lógica solución sería su reutilización como agua de riego, pero la mayor parte de las veces, por la baja demanda de esta y su elevado precio, acaba siendo directamente vertida al mar. La desalación es el proceso mediante el cual se extrae la sal del agua. Sea cual sea el proceso de desalinización, el resultado es un 35% del agua dulce, que puede llegar hasta el 50% en plantas muy eficientes y un 65% de salmuera.
además de productos químicos y detergentes empleados en la limpieza de los sellos. La salmuera, debido a su mayor densidad, forma una capa hiperalina con elevada concentración de sal que se dispersa sobre el fondo, pudiendo afectar a los organismos vivos presentes. Por ejemplo, la especie de Phanerogamma marina Posidonia oceanica no puede superar 40 de salinidad, mientras que los vertidos sobrepasan el valor de 70. Los contaminantes sólidos pueden dividirse en 4 categorías: lodos, de dragados, de depuración, de aguas residuales industriales, escombros de las obras públicas, sólidos flotantes y basuras de origen doméstico. Los lodos incrementan la turbidez del agua, ya que su vertido se produce casi siempre en superficie. Otros residuos sólidos son los flotantes, como envases plásticos, aluminio, cuerdas sintéticas o filtros de cigarrillos, siendo plásticos entre el 45 y el 80% de los objetos flotantes en el mar Mediterráneo, cuyas consecuencias son la mortandad de aves, mamíferos y reptiles marinos. La mayoría de los gases presentes en el agua del mar proceden de 3 fuentes principales: de la atmósfera, de la actividad volcánica en el fondo marino y de los procesos físicos, químicos y biológicos que se producen en el mar. El intercambio de un gas entre la atmósfera y el mar es un proceso dinámico. En condiciones de saturación, cuando la presión es la misma en ambos medios, las moléculas de los gases se incorporan y abandonan cada fase con la misma velocidad. Si por el contrario, la presión parcial es más alta en uno cualquiera de los dos medios, se producirá un flujo neto de uno a otro. El CO2 se encuentra en la atmósfera procedente de procesos respiratorios de los seres vivos, de la descomposición de la materia orgánica muerta y de la combustión de sustancias carbonosas, cuya producción de origen humano ha aumentado durante el último siglo. Las grandes masas oceánicas realizan un efecto regulador de la concentración de CO2 en la atmósfera, absorbiéndolo en grandes cantidades para integrarlo en el sistema del carbonato. El problema aparece cuando el mar no puede absorber todo el CO2 atmosférico producido en el planeta, incrementándose su concentración en el agua de mar, lo que se traduce en una aparición de ácido, con una disminución del pH. Si las emisiones de carbono siguen aumentando a la velocidad actual, además del aumento de la temperatura atmosférica media o efecto invernadero, el pH del agua de la superficie de los océanos caerá 0,2 unidades antes del 2050, alcanzando el nivel más bajo de los últimos 20 millones de años. La acidificación del océano produce una reducción de la cantidad de iones carbonatos en el agua. Muchos animales marinos necesitan estos iones carbonatos para la formación de esqueletos y conchas. Esto afectará su desarrollo y su capacidad de reproducción, llegando a suponer un peligro para sus poblaciones. Entre las especies más inminentemente amenazadas están los corales, cangrejos, langostas, almejas y ostras. Las soluciones a este problema pasan por disminuir la utilización de energías basadas en combustibles fósiles, fomentar el uso de energías alternativas y un cambio en los hábitos de vida y en consecuencia de los hábitos de consumo.